La economía existente antes de la Revolución Industrial estaba basada en el mundo agrario y artesanal. Tengo que trabajar mucho para sacar adelante a mi familia, cueste lo que cueste. Perdón por tardar. ¿Se le ofrece algo más? No, vamos a trabajar. La Revolución Industrial fue un periodo histórico entre la segunda mitad del siglo XVIII y XIX, en el que Inglaterra fue el primer lugar y después el resto de Europa continental. Estos sufrieron el mayor conjunto de transformaciones sociales, económicas, tecnológicas y culturales. Las condiciones de vida no eran las mejores que las laborales. En la Revolución Industrial, la burguesía era la clase social más dominante. Su mentalidad giraba en base a dos principios: principio de racionalidad económica y principio de economía de la administración. Esta mentalidad terminó cambiando al derroche. En los años previos a la Revolución, la población francesa había crecido considerablemente, sin embargo, la agricultura continuaba limitada por el régimen absolutista, produciéndose periódicas hambrunas que exasperaban a las masas. Date prisa y quiero que queden bien limpiecitos. Hacia 1788, una serie de malas cosechas agravaron la miseria en el campo y repercutieron duramente en las ciudades. Los campesinos empobrecidos dejaron de comprar manufacturas, muchos talleres cerraron y creció el paro. Además, por la escasez aumentó el precio del pan, que era esencial en la dieta de los franceses. El agravamiento del déficit de la corona, a pesar de las enormes cargas que soportaban los sectores populares, el Estado francés tenía más egresos que ingresos. Los críticos del régimen responsabilizaron de esto, falsamente, al lujo de la corte de Versalles y sobre todo a los despilfarros de la reina, la austríaca María Antonieta. La Revolución Francesa ha sido considerada siempre de los procesos decisivos de la historia. Y su influencia puede observarse fácilmente en el mundo contemporáneo. La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual europeo, especialmente en Francia, Inglaterra y Alemania, que comenzó en Inglaterra con John Locke y la Revolución Gloriosa, y se desarrolló desde mediados del siglo XVIII, teniendo como fenómeno histórico, simbólico y problemático la Revolución Francesa. En algunos países se prolongó al menos durante los primeros años del siglo XIX. Se denominó de este modo por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. El siglo XVIII es conocido por este motivo como el siglo de las luces y del asentamiento de la fe en el progreso. Los pensadores de la Ilustración sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. La Ilustración tuvo una gran influencia en aspectos científicos, económicos, políticos y sociales de la época. Este tipo de pensamiento se expandió en la burguesía y en una parte de la aristocracia a través de nuevos medios de publicación y difusión, así como reuniones realizadas en casa de gente adinerada o de aristócratas, en las que participaban intelectuales y políticos a fin de exponer y debatir acerca de ciencia, filosofía, política o literatura.
a pesar de que la mujer en estos campos no ocupaba un lugar decisorio en la sociedad. Algunas de ellas se involucraron en este movimiento. Tengo que trabajar mucho para sacar dinero para mi familia. La Revolución Industrial fue un periodo histórico en que el... Es que no veo. Ah, mira, te lo voy a poner así. La Revolución Industrial fue un periodo histórico entre la segunda mitad del siglo XVIII y XIX. En el que Inglaterra fue... La Revolución Industrial fue un periodo histórico... La Revolución Industrial fue un periodo histórico entre la segunda mitad del siglo XVIII y XIX, en el que Inglaterra fue el primer lugar y después el resto de Europa Oriental. La Revolución Industrial fue un periodo histórico, claro que sí, como dice. Estos sufrieron entre el la mayor segunda consentimiento. ¿Cuál consentimiento? Consentimiento. Va. Yo lo voy a decir, mami. Yo. Va. Yo le parece. La revolución industrial fue. No alcanzo a ver. En la revolución industrial, la burguesía era la clase social más denominante.